o el factor más sobresaliente, lastimosamente, para el caso del Cauca, tiene que ver con la violencia, como ya lo venían diciendo, con unos números bastante negativos. Solamente para tomar el aspecto de violencia, ya lo dijo Alejandra, 25 de los 42 municipios del Cauca en riesgo extremo por violencia. Nunca habíamos tenido este nivel tan considerable. Y para tener en cuenta, de acuerdo a lo que registraron en el informe estadístico del Observatorio Político de la Democracia de la MOE, el año pasado se registraron 557 hechos de violencia promovidos por grupos armados ilegales, donde 480 de ellos tienen que ver con acciones armadas. De esto se desprenden aspectos muy preocupantes. 57 agresiones, entre ellas tipificadas de la siguiente forma: 28 dirigidas a liderazgos sociales, 25 a liderazgos políticos y 4 a comunales. Entonces, es un asunto bastante preocupante lo que ocurre en el Cauca, donde gran parte de los municipios están comprometidos con diversas situaciones. ¿Dónde se concentran? El informe rescata lo de la zona norte del departamento, hacer referencia a los municipios que conforman el Cañón del Micá y el Alto Patía, y de un tiempo para acá entran también en este orden los que conforman el macizo colombiano, por una serie de disputas establecidas principalmente entre disidencias de la FARC y el ELN. Acá me gustaría preguntarle cómo se hace esa política bajo esas condiciones. ¿Se imponen candidaturas o no se imponen? ¿Son avaladas por los armados? ¿Qué se ha podido investigar? ¿Qué es investigar en otros sitios? No, de acuerdo a lo que nosotros hemos recogido durante estos años de observación y concretamente en un contexto de posconflicto, hay de todo tipo. Hay indicios de algunos grupos armados ilegales respaldando algunas candidaturas, el constreñimiento al elector, como también se dijo, el favorecimiento a algunos candidatos para que hagan actividades proselitistas. Entonces, recuerdo propiamente, esto fue en las elecciones del 2022, concretamente, donde, por ejemplo, lo que ocurrió en la zona del Alto Patía, donde por disposición de algún de las disidencias, no recuerdo quién, en este caso creo que es la Jaime Martínez, indicaba de qué candidatos podían hacer campañas y cuáles no. Le hago una pregunta porque ahorita, que era pues la pregunta final, pero teniendo esta información, teniendo este trabajo que ha hecho la MOE, uno pensaría, estamos exactamente en el tiempo necesario y urgente para 170 intervenciones. ¿Cómo se imaginaría una intervención eficaz, eficiente y a tiempo en esos 25 de los 42 municipios del Cauca? Lo hemos planteado en comités de garantías electorales y ahí en nuestro capítulo, porque hay un capítulo dirigido a Cauca, hablamos de unas recomendaciones claves para destacar 3 o 4, las siguientes. Las alertas tempranas son fundamentales y lo que está haciendo la MOE es supremamente valioso. Eso con el propósito de fortalecer mecanismos de alertas específicas y territorializadas. Porque como lo vemos, en el caso del Cauca, esta violencia es bastante compleja, fragmentada y territorializada. La otra, implementar los esquemas de protección, eso sí, con enfoque comunitario, étnico y de género. Eso es importante. Algo para destacar es que esos liderazgos sociales, la gran mayoría responden a liderazgos étnicos, autoridades tradicionales, guardia indígena principalmente. Otras es asegurar condiciones equitativas para la campaña y la participación, especialmente de riesgo. Y una última, para considerar un monitoreo integral, articular análisis de riesgo electoral, colocando en perspectiva un asunto fundamental que es el tema de violencia, que es el aspecto más sobresaliente en el caso
del territorio caucano. Gracias, Andrés Chilito. Amplío la pregunta para ustedes en la mesa. ¿Cómo nos deberíamos imaginar, cómo deberíamos exigir esa intervención en estos 170 municipios, Jorge? Diana, pues yo antes quisiera decir una cosa que me parece clave en la lectura, y es, yo sí creo que estamos ante grupos de crimen organizado, pero creo que tienen enormes incentivos políticos. Puede que no tengan una agenda ideológica, pero incentivos políticos y la manera de hacer política creo que sí la tienen, que son muy similares. Ahorita Alejandra misma lo decía comparando Arauca con Córdoba, digamos que son dos grupos entre comillas enemigos, pero operan de manera muy similar, y creo que ese interés político tiene que ver con dinámicas de contratación estatal, con cuotas burocráticas. Sí, ya no es una curul. Y creo que en el caso de disidencias, por eso el tema de Guaviare, yo no lo he podido mirar en detenimiento en el informe. Dinámicas de contratación estatal, digamos, de los incentivos, ¿qué más? Acceso a recursos públicos, a cuotas burocráticas, pero en el caso del Guaviare sí, y en el caso de Catatumbo, y creo que es una tendencia, hay un interés en reordenar el territorio, ¿cierto? Y ese reordenamiento del territorio ya no es asociado solamente a lógicas de ilegalidad, sino a lógicas de acaparamiento de tierras, ganadería extensiva, deforestación. Entonces creo que hay unos incentivos, y que es esa política local la que le va a permitir a estos grupos transitar hacia la institucionalización de esos proyectos armados, que son proyectos de poder local. Y es a través de esa construcción de poder local, digamos, carnetizar la gente, como sucede en Caquetá o en otras zonas, donde ellos adquieren cierta relevancia en sus agendas de negociación, si es que las hay, o si Iván Cepeda dice que las va a continuar, etc. Dicho esto, yo creo que hay un problema enorme también de cultura política y de diseño institucional, Paca, y es, yo no entiendo, por ejemplo, y esto no lo entiendo no por irónico, sino por ignorancia, ¿por qué un personaje como Waid Mansur está haciendo hoy campaña, además en una lógica, digamos, de banderas de la UNGRD, de impunidad, si él está a punto de ser imputado? Entonces, estas lógicas donde escenarios previos de fraude no son castigados, y en la próxima elección todos los indiciados, todos los investigados siguen activos en campaña electoral, pues lo que genera es un mensaje clarísimo de que aquí no va a pasar nada. Y las apuestas suben a ver a quién le sale bien, y al que le sale mal probablemente pueda poner a su esposa o a su cuñado o a alguien muy cercano, y se afianzan esos clanes. Claro, decir esto a 3 meses de las elecciones, pues como, bueno, gracias, ¿no? Un saludo a la bandera. Pero sí creo que ahí hay un problema que es definitivo. Y ya en términos de la urgencia que tenemos, yo creo que aquí hay que priorizar unos recursos económicos, institucionales muy importantes para la observación, para el control, para la pedagogía, más allá de orden público. Yo creo que en este momento el gobierno Petro, digamos, está terminando el gobierno como debió haberlo empezado, ¿no? Entonces ve uno una ofensiva y una presencia mucho más. Entonces creo que en temas de presencia militar y orden público va a haber una presencia, pero la infraestructura que se requiere para unas elecciones transparentes es mucho más allá que policía y ejército.